Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, mucho tiempo, sí, ya sé. Pero bueno, así es la cosa, así soy yo. Mira, cuando yo estaba en secundaria no era muy estudioso que digamos, mi nota promedio solía estar entre el 8,50 y el 9, que es bastante bien, aunque tampoco destacaba. Yo era de esos que no tenía como tal un plan de estudio. El día previo al examen me ponía a revisar todos los libros, subrayar lo importante y a ver cuánto memorizo. Y para los trabajos prácticos, por lo general, entregaba el mínimo esfuerzo y si veía que no me perjudicaba en nada, a veces ni lo entregaba. A lo mejor me sacaba un 1, pero dije, tengo buenas notas, no importa. Pasó más de una vez. En serio, hubo un trabajo, recuerdo, me saqué un 1, no porque lo hiciera mal, sino porque directamente no lo hice. Y no lo quería hacer, realmente no me importaba si me sacaba un 1, porque igual iba a probar la materia. Así que... Y eso es lo más curioso, que la estrategia funcionaba. O sea, yo aprobaba con estas técnicas que no son para nada recomendables. Como les expliqué en el video anterior, yo después de graduarme de la secundaria, pasé un año sin hacer absolutamente nada por intención propia. Al siguiente inicié como programador y al siguiente, bueno, estamos en la universidad y ahora 2025 la continuamos. Solo que para esta ocasión me he tomado mucho más en serio el tema de los deberes y los estudios. Para ser honesto, no sé en qué momento fue el que aprendí a estudiar, porque yo recuerdo que había un Nicolás que estaba después de la secundaria, que no sabía nada de tema de estudiar, y ahora de repente en la universidad, ¡pum!, ya de repente sé algo. Ya que mis métodos para estudiar en la secundaria no se parecen en nada a lo que utilizo actualmente en la universidad. Y no es como que llegó alguien y me dijo cómo estudiar o que me dieron un libro o un profesor o algo así, no, nada de eso. Pero sí que me gustaría a mí darles a ustedes algunos consejos, los que yo he utilizado, los que sigo utilizando actualmente para estudiar, que me han venido bastante bien. En general los uso hasta la fecha para estudiar después de clases o para prepararme antes de un examen. Cabe aclarar que estos métodos no funcionan con todo el mundo, es probable que vos lo quieras intentar y no te funcione, pero en mi caso me funcionó. Si a vos te funciona, perfecto. Si te funciona otro método, mejor. Lo primero para estudiar bien es tener la mente ordenada antes de estudiar. Y no me refiero a cosas como pureza espiritual o la paz interior, nada. Sino que me refiero a realizar aquellas actividades que nos dan una sensación de orden antes de ponernos a estudiar. Hay 3 cosas que yo recomiendo hacer como obligatorio antes de ponerse a estudiar o realizar cualquier otra actividad. Lo primero es armarse la cama. Y de seguro me van a preguntar qué tiene que ver armarse la cama con el tema de estudiar. Directamente nada, pero acá lo importante es la sensación de orden, esa sensación de orden que tenemos antes de iniciar el día. Tal vez llegas a tu casa y tenés que ponerte a estudiar, quizás al día siguiente hay un examen o algo así, y no es lo mismo llegar, ver la cama desarmada, el escritorio desordenado, que llegar y verlo todo ordenado, el escritorio limpio, perfecto, lo único que tenés que hacer es sentarte y sacar las carpetas, la cama está perfecta así nomás, es muy diferente. Además, una vez escuché que en ese lapso de tiempo que estamos armando la cama, nuestro cerebro también te está ordenando y está planificando las actividades del día. Desayunar. Cuando te dicen que el desayuno es la comida más importante del día, che, no es joda. Sinceramente, es el momento del día en que más disfruto. Cuando estoy desayunando, estoy solo. Estoy únicamente con mi teléfono, unas galletas, un café y un jugo. Ya está ahí. Viendo un video de YouTube o leyendo noticias, mayormente de fútbol. Pero eso es lo que más disfruto. Un consejo muy importante que yo te recomiendo, a mí me sirve bastante. Cuando desayunes, no desayunes apurado. Cuando comencé con todo esto de la programación y ya saben el resto, decidí armarme una rutina para así poder terminar todas estas actividades que les estoy diciendo, incluyendo el desayuno, y que cuando termine todo me quede media hora mínimo antes de realizar la actividad principal. Yo soy una de estas personas que me gusta disfrutar al máximo el tema del desayuno. Para mí es muy importante. Eso implica que cuando estoy desayunando no me gusta estar pensando a cada rato cuánto tiempo me queda antes de irme o terminar de desayunar y tener que salir a las chapas porque me queda poco tiempo. Así que por lo general decidí levantarme unas 2 horas más o menos antes de salir. Por ejemplo, tengo que salir a la facultad a tal hora, yo me despierto unas 2 horas antes, así tengo tiempo suficiente. Asearse bien. Por más que muchos me dicen que es muy obvio, también hay muchos que no lo hacen. Capo, no es tan difícil. Lavate la cara, los dientes, peinate, listo, es muy simple. Esto principalmente por la sensación de frescura en la mañana y porque cuando te echas agua en la cara te terminas de despertar por si aún estabas algo dormido. En resumen, estas 3 actividades son muy importantes hacerlas en las mañanas todos los días porque mientras las haces les estás dando tiempo suficiente al cerebro de encender el Windows, podríamos decir. Entonces este se prepara y ya dice, ok, listo, ya terminamos, estamos preparados, podemos comenzar el día. Y no despertarte así con los ojos lagañosos y tener que salir a las chapas. Puntes en clase. A la hora de estudiar, te guste o no, es muy importante realizar resúmenes. Yo sé que es tedioso, lo sé.
pero es lo mejor. No imprimas el material de estudio que te mandan los profesores, ni tampoco hagas el truco de subrayar las partes más importantes, porque al final nada de eso te ayuda a aprender realmente. Si acaso resaltás el cuaderno para saber qué poner en el resumen, ahí está, ahí dale. Pero si sos de esos que lo que hacía yo en su momento, resaltar en el cuaderno y de ahí empezar a leer antes del examen, no te va a servir. Cuando escribimos palabra por palabra en un resumen, es cuando nuestro cerebro tiende a recordar mejor lo que escribimos. Es más, si lees el mismo texto 3 veces seguidas, es muy probable que al poco tiempo ya no te acuerdes de nada. Pero si lo escribís una sola vez, es más probable que después lo recuerdes. Para explicarme mejor, vamos a utilizar la siguiente información como un ejemplo. Bueno, a ver, miren, este es un ejemplo que está muy suelto, nada resumido y sin estructura de estudio. Con esto la idea es realizar ahora mismo un ejemplo rápido y sencillo para que puedan entender cómo resumirlo. Según mi experiencia, habrán muchos métodos, pero esta es la que yo utilizo. Explicar el tema con tus propias palabras. Un consejo muy clásico, pero que no muchos te lo dicen. Vos tenés que hacerte la pregunta: ¿cómo sabés si entendiste bien un tema? Fácil. Si sos capaz de explicarlo con tus propias palabras, es porque lo entendiste bien. Esto también lo aplico al tema de los resúmenes. Si los profesores te dan un material de estudio que tienen, yo que sé, algunas palabras que son muy complejas o que vos decís, nadie las utiliza en la vida cotidiana, entonces lo que podés hacer es buscar un sinónimo que vos sí comprendas. Reemplazar la palabra, escribir en el resumen y al momento de escribir esa palabra, reemplazarla por un significado que vos sí entiendas. O reemplazar toda la frase con palabras que den el mismo mensaje, pero que vos lo entiendas. Ahora vamos a leer un ejemplo que dice: la civilización incaica fue una sociedad precolombina altamente organizada que consolidó un vasto imperio andino mediante una compleja red administrativa, bla 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 bla. ¿Me entendiste? No, yo tampoco. Si entendiste el mensaje ahora, genial, es muy probable que sí lo hayas entendido, pero a la hora de hacer un resumen y querer estudiarlo, es muy probable que no te acuerdes ni la mitad de las palabras que acabo de decir. Y acá te muestro cómo sería una versión sencilla, resumida y con palabras más cambiadas a unas que sí entiendo yo por lo menos. Los incas fueron un pueblo que vivió en Sudamérica y creó un gran imperio con caminos, agricultura y construcciones impresionantes como Machu Picchu. Si comparan los dos textos, el mensaje es el mismo, pero una es más sencilla que la otra. Hay una que yo sí entiendo si me lo llegaran a explicar y la otra me costaría un poco más. Al armar un resumen, hay muchos que tienden a solamente escribir con un lápiz todo lo que puedan y ya, cerramos cuerno. Mira, si te sirve, bien por vos, felicidades. Pero si sos como yo, no te va a servir mucho. Yo te recomendaría más que todo utilizar la siguiente estructura. Esto lo aprendí yo gracias a la programación. Y es que para mí es recomendable hacer un resumen con un margen de importancia o de pertenencia. ¿A qué me refiero con esto? En la programación uno suele dejar cierto margen a la hora de escribir código dependiendo de esa línea a dónde pertenece. ¿Pertenece a alguna función? ¿A un objeto? Dependiendo el nivel en que se encuentre va a ser el margen que esté de costado de la pantalla. Y acá tienen el siguiente ejemplo. Acá en este ejemplo les estoy mostrando una forma muy vaga, como el contenido, que serían los dos valores, que es la edad y el nombre, junto a dos funciones, la de cumplir año y la otra de presentarse. Pero el contenido que está dentro de cada función tiene un margen, no está a la misma altura o al mismo nivel que el resto. Probablemente ya me entendiste, pero igual te voy a mostrar acá un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Acá tenemos un pequeño ejemplo de 3 tribus latinoamericanas del pasado. Acá se está explicando de forma resumida quiénes eran las tribus de las que se están hablando: la inca, la maya y la guaraní. Si se fijan bien, puse el título principal del tema a un cierto nivel de margen de la hoja. Abajo, con un poco más de margen, puse el nombre de cada una de las tribus. Y abajo de cada tribu, dejando un poco más de margen, puse la descripción de lo que está hablando de dicha tribu. El nombre de inca, maya y guaraní los puse a los 3 al mismo nivel. Y la descripción de las 3 los puse también al mismo nivel cada una de la otra. Ahora se entiende un poco mejor la relación que hay con la programación, ¿verdad? En ambos casos estamos dejando un margen entre el título y el contenido para poder saber a qué pertenece. Ahora, a este mismo ejemplo lo podemos mejorar un poco más. Si bien las descripciones de cada tema están puestas como un párrafo único, aún podemos separarlo un poco más como para entenderlo mejor. En este caso yo recomiendo el formato de lista. Ahora se ve un poco más ordenado, ¿verdad? Ya que separamos por ítems los mismos aspectos que teníamos en el texto anterior, solo que ahora están separados uno por uno. Es mucho más fácil de leer y entender si los vemos separados por ítem y todos siempre manteniendo el mismo margen, dando a entender que a quién están perteneciendo. Resaltar títulos y palabras clave. A este ejemplo de resumen le falta una cosa muy importante. Si bien está ordenado estructuralmente, está todo del mismo color. Vamos a asumir en este ejemplo, no sé, que está todo en lápiz o que está todo en lapicera. Mi consejo para esta parte sería que resaltemos los títulos y las palabras clave con lapicera, de preferencia azul,
azul, ya que si el negro se me confundiría un poco con el lápiz, vamos a utilizar lapicera azul para resaltar las palabras importantes y los títulos, y las descripciones y esas cosas que son importantes pero no tanto, las escribimos con lápiz. Es como esa forma de que el cerebro se dé cuenta solito de qué le tiene que poner atención. Es como cuando uno está subrayando en el cuaderno, esa vieja técnica de subrayar, solo que ahora lo estamos escribiendo y lo estamos dejando sin tantas líneas, solamente letras de un color diferente. Ahora con esto ya quedó mejor. Se marcaron los títulos y palabras importantes y se dejó el resto de la descripción en lápiz. Vamos a asumir que el negro es lápiz. A ver, si querés mejorarlo un poco más, podés vos resaltar dentro de la descripción las palabras claves más importantes con azul, pero ojo, no vayas a resaltar tantas. Si llegas a resaltar muchas palabras dentro de la misma descripción, al final no estamos haciendo absolutamente nada diferente a lo que era antes, y tu cerebro no va a poder distinguir qué es lo importante. Si decimos todo es importante, pues ¿cuál es el punto? En este ejemplo que te estoy mostrando hay demasiadas palabras resaltadas en azul y es contraproducente, no te sirve. Evitemos usar este error y solo dejemos lo importante en azul. No sé, asegurémonos de que por párrafo de estas sean 2 o 3 palabras, no agreguemos tanto. Es muy probable que en clases te den bibliografías y textos que son bastante, pero bastante complejos, al punto que ni aplicando los anteriores consejos podés hacer un resumen. Quizás no lográs captar cuál es el tema principal o no podés subdividirlos como te gustaría. Bueno, para solucionar esto, mi siguiente consejo es aprovechar el uso de la IA. En esta situación, la IA es tu mejor amiga. Me da gracia la gente que me dice que no tenés que depender tanto de la IA porque es como hacer trampa. Capo, es la misma excusa que se utilizaba hace 20 años cuando salió Wikipedia y la gente lo utilizaba para hacer sus trabajos. Y es la misma excusa que se utilizó hace quién sabe cuántos años cuando salieron las primeras calculadoras. Estamos evolucionando, gente, es así. Pero si vas a usar la IA, asegúrate de usarla bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uses la IA, principalmente enfócate en usarla para el tema de analizar datos que ya tengas. No le pidas a la IA que te busque la información, porque ahí sí se puede armar quilombo. Es como si se lo pidieras a alguien más. Te la estás jugando. Ahí sí pueden haber errores. Es más seguro si vos ya tenés la información, se la pasás a la IA, le pedís que la simplifique un poco al punto de que sea entendible y de ahí vos tomás esa información y te haces tu propio resumen. Si no entendés algún tema en clases y el profesor es alto forro y no te lo quiere explicar y te quedas sin entender el tema, o ya ves que te lanza la típica de está en el material de estudio, pero no te la compliques tanto, pedir a la IA que te lo explique. Es 1000 veces más rápido. Además, así aceleramos el proceso y poco a poco la IA va a terminar reemplazando a esos profesores. De hecho, en mi caso, creo que ya lo están haciendo. En este caso, si por último querés hacerle un detalle más únicamente para aprendértelo, o si no te gusta esta estructura, lo que podés hacer es pedirle a la IA, pasarle este tipo de documento, se lo pasás a la IA y pedirle que te arme un cuadro comparativo y vos lo copias. Listo, no te la compliques tanto. Pedirle que te arme con los detalles más importantes, con palabras muy cortas, y vos con eso le haces un cuadro comparativo y te lo aprendes. Cuadros comparativos, mapas conceptuales, esquemas, todo eso es muy clásico, te lo habrán dicho varias veces y seguramente como a mí te cuestan aplicarlos. Si se lo pedís a la IA, listo, un tema menos de qué preocupar. Esto es un consejo muy clásico, pero prueba si te funciona. Escuchar música mientras estudias. A ver, obviamente hay que saber qué tipo de música escuchar. No te pongas a escuchar canciones que te pongas como para hacer ejercicio o para bailar, no sé, algo así. En lo posible asegúrate que sean canciones con pura instrumental, sin letra. Y aunque no me la creas, hay estilos de músicas que son más eficientes que otros dependiendo de lo que estés estudiando. Por ejemplo, si estás estudiando cosas como matemática, física, química o en mi caso, cuando realizo trabajos como de programación, yo suelo escuchar más que todo música electrónica suave, como esta por ejemplo. Si estás estudiando temas como por ejemplo historia o filosofía, podrías escuchar a músicos clásicos como Beethoven, Mozart y otros más, no me sé muchos. Yo, a pesar de no tener una materia como historia o filosofía en la que requiera utilizar este tipo de canciones, sí la utilizo bastante cuando necesito memorizar algo. Si necesito enfocarme plenamente en memorizar algún tema, suelo escuchar esa canción, o incluso de hecho utilizo canciones de estos músicos cuando escribo los guiones para los videos. Cuando escribí el de este, estaba escuchando esta canción. Sonará deprimente, pero cuando estás escribiendo bastante sin parar, solo te sentís más relajado. Si estás estudiando algún tema relacionado a lo social, como idioma, o simplemente estás leyendo, mandale con música chill Lofi. Podés buscar muchísimos videos, pero si no te la querés complicar, mandale con el canal este de Lofi Girl. Es como la vieja confiable. Yo lo uso bastante. Si estás realizando algún trabajo de una tarea que no requiera al completo tu atención, podrías simplemente estar armando un cuadro, un afiche, algo por el estilo. Ahí sí puedes ponerte música quizás un poco más alegre y esta vez sí puedes tener música con letra incluida. No sé, yo te recomendaría una canción como esta.
Y como bonus voy a decirte una que podés aplicar como programador, no cuando estás estudiando, sino cuando ya estás trabajando y tenés que pasar escribiendo mucho código. Vos mandale con música como esta. En serio, cuando yo escucho ese tipo de canciones y estoy escribiendo código, mis manos cobran vida propia y pasan escribiendo y yo sin darme cuenta de lo que hago. Y te sentís como un hacker, boludo, imagínate, está buenísimo. Un detalle que no sé si será cierto, pero que igual lo aplico, no debe ser por si acaso. Dicen que para estudiar mejor el cerebro utiliza mucha glucosa y por ende, cuanta más azúcar en el sistema, el cerebro va a absorber más glucosa y va a ser más productivo. Así que nada, mandale con comer cosas dulces a la hora de estudiar. Tenés un chocolate, unas galletas, algo por el estilo. No sé si será realmente así como funciona, pero no pierdo nada con intentarlo. Bueno, con esto terminamos el video. Decime si al final alguno de estos consejos te sirvió, te sirve hasta la fecha de actualidad. Si a alguien que conozcas le puede llegar a servir, compartírselo. Si se te ocurre algún consejo diferente, ponelo en los comentarios. Si conoces algún método diferente que a vos te sirva, colócalo ya en los comentarios, te los leo, te lo remarco de ser necesario. Si veo que es muy bueno. Si tenés alguna duda, también en los comentarios puedes colocar uno, para algo están. Y bueno, espero les haya gustado el video. Ojalá les sirvan los consejos y nos vemos en el siguiente video.